Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Amén. El tema del día de hoy, experimentando la gracia. Experimentando la gracia, el tema que el día de hoy el Señor nos trae. Definamos gracia primero, porque experimentar es experiencia, algo que se vive en el trayecto de un tiempo. Y gracia, para recordarlo, según lo que nos menciona el diccionario bíblico, es favor divino inmerecido. Ese es el concepto resumido, gracia, un favor divino inmerecido, grábeselo bien. Favor divino inmerecido. Podríamos decirlo también, un don gratuito de Dios que permite la salvación, el perdón y la participación de la vida divina, y que no puede ganarse ni merecerse. Al final, este don gratuito, este regalo, esta dádiva, no la podemos ganar, no la podemos merecer. Y qué hermoso es que nos permite ser salvos por medio de Cristo Jesús, recibir perdón por medio de Cristo Jesús y participar de la vida divina por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando usted escucha esta expresión del apóstol Pablo, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, qué hermoso es ver el Dios Trino actuando transversalmente en la vida de toda persona. Entonces, gracia, una vez más, de manera resumida, favor divino inmerecido. No lo puedo ganar, no me lo merezco, lo recibo de manera gratuita. En ese sentido, experimentando la gracia y con la premisa del concepto que usted y yo debemos de tenerlo bien guardado en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Entonces, regresando al texto bíblico, y vamos a hablar un poco del contexto también de lo que ocurre en la vida de un hombre llamado José. Si observamos de cerca la vida de José, que no es nada escondido para los cristianos, porque de José se habla mucho, hay muchos temas que se han compartido a lo largo de la vida cristiana a través de la vida de este hombre. Hijo del patriarca de Israel llamado Jacob y de su esposa Raquel. Podríamos decir que las cosas a este joven no le fueron muy bien. No le fueron muy bien. ¿Y por qué lo deberíamos decir? En realidad todo le salía muy mal a este joven. Desde muy joven sus hermanos no lo querían. Imagínense, ser odiado por sus hermanos. José era odiado por sus hermanos, no lo querían, lo despreciaban, lo humillaban, hasta el punto que decidieron matarlo. Esa fue la resolución del consenso de los hermanos por parte de padre que tenía José, hermanos mayores a él, y decidieron matarlo porque les caía mal, porque le informaba al papá, porque él tenía una orden de su papá que le ponga en conocimiento todo lo que José podía ver que sus hermanos hacían. Entonces como que eso no le cayó muy bien a sus hermanos, que José estuviera de espía de ellos, informándole a su padre todo lo que hacían. En ese sentido, resolvieron matarlo. Y de no ser por uno de sus hermanos, llamado Rubén, lo hubieran matado, lo hubieran logrado. Dice Génesis 37:21, solo para que usted vea quién era el hombre que Dios utilizó de sus hermanos para que no lo maten a José, sino que resolvieran otra cosa. Lo pusieron en una cisterna hasta que de repente apareció por ahí un grupo de ismaelitas, o conocidos en el texto también como madianitas. Por causa del odio y la hostilidad de sus hermanos, José al final del día terminó siendo vendido como esclavo a unos madianitas y llevado a la tierra de Egipto. El ser vendido como esclavo y conducido a una tierra extranjera era una triste perspectiva para un joven nada más y nada menos de 17 años. Imagínense, 17 años, no terminaba ni la adolescencia,
¿Cuántos jóvenes a nuestro alrededor de 17 años conocemos? Imagínense todo el odio en contra de esa criatura. Ciertamente no había nada en el aspecto exterior de estas circunstancias que experimentaba ya José que pudiese llevar a su corazón estímulo o esperanza si él se entera que sus hermanos lo intentaron matar, viéndolo en vivo y en directo. Y lo terminaron vendiendo porque aparentemente fueron misericordiosos con él. Parecía más bien un muchacho desafortunado si miramos a José. No hay otra persona en el Antiguo Testamento en cuya vida haya sido tan claramente revelado el propósito de Dios como lo fue en la vida de José. La providencia de Dios se manifestó en cada detalle de la vida de este hombre de Dios. En cada detalle, aunque la mano de Dios estuvo sobre él y la guía del Señor fuese tan evidente, de acuerdo con el texto bíblico hay un dato importante que usted y yo debemos de tener presente. José fue el único patriarca a quien Dios jamás se le apareció directamente. Y eso es interesante también que usted lo tenga presente en esta mañana. Pues resulta que el Eterno se le apareció a Abraham, se le apareció a Isaac, se le apareció a Jacob, pero no a José. Sin embargo, la dirección de Dios sobre su vida se vio con mayor claridad en José que en cualquier otro patriarca u otra persona. José fue el ejemplo del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo toma en un conocido texto cuando le dirige una epístola a sus hermanos en Roma. Y dice Romanos 8:28, que es la inspiración que el Espíritu Santo le da a Pablo para que mire hacia atrás y tome este texto, inspirado en la vida de José, para recordarle a todo aquel que ama a Jehová, como dice la palabra del Señor. Y sabemos, quiero que lo lea conmigo, que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Imagínense semejante inspiración en lo que experimentó José muchos siglos atrás. Una vez ya en Egipto, haciendo un poco más de contexto y argumentando un poco más en la introducción, llegó a Egipto ya José de mano de unos madianitas. Y estos hombres lo venden a un hombre llamado Potifar, que compra a José como esclavo. Potifar significa uno devoto del sol. Imagínense el nombre que tiene este hombre, uno devoto del sol. Por lo tanto, fue un hombre relacionado con el sistema religioso egipcio. Él era dentro de Egipto como el capitán de la guardia, era un hombre de alto rango. Lo que sería como para nuestra época un equivalente a un jefe de la policía, o más precisamente el jefe del servicio secreto del faraón, su fuerza de seguridad personal. Ese era Potifar, donde había llegado a esa casa José de 17 años. Él era un funcionario de alta confianza en el gobierno de Egipto, hablando de Potifar. No era cualquier persona, pero con esta introducción y conociendo un poco el antecedente, obviamente la razón por la cual fue vendido era porque el odio de los hermanos de José hacia él era tan grande. La intervención divina, inspirando a Rubén, evita que sea muerto, sino por el contrario, lograron venderlo. Llega a Egipto y lo compra un hombre de alto rango, en donde comienza a desarrollarse una hermosa travesía en donde el Señor el día de hoy, a través de este relato en la vida de José, nos permite ver cómo se experimenta la gracia, que lo habíamos definido, un favor divino inmerecido. La gracia, amados hermanos. Y en ese sentido, vamos a ver la gracia en tres estados. El primer estado, la gracia que nos posiciona. Recuerde, la gracia que nos posiciona. Leamos nuevamente el versículo 2 de Génesis 39 que dice: mas Jehová estaba con José.
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Es importante también reconocer un poco la historia o la tradición en aquella época en Egipto. Pues resulta que aquellos esclavos que habían sido prisioneros de guerra generalmente eran enviados al campo y sujetados al trato duro bajo la vara de los capataces. Eso era lo que normalmente se hacía en Egipto. Si se cogían prisioneros de guerra, pues bueno, ellos iban a ser maltratados, explotados bajo mano dura. Y en Egipto eso pues no era nada nuevo. Pero los comprados por dinero, recordando lo que leímos hace un momento. ¿Quién compra a José? Potifar. Los comprados por dinero, en cambio ellos eran empleados en otros menesteres. Ellos ahora iban a realizar trabajos domésticos, tratados bondadosamente, y gozaban de tanta libertad como los de la misma clase en ese moderno Egipto. Estamos viendo entonces una diferencia en sí ya en la vida de este hombre llamado José. No entró al campo a hacer trabajo duro, a ser castigado, no. Él entró a una casa, a servicio doméstico. Y no significa que el trabajo de servicio doméstico sea algo fácil de hacer. Sin embargo, en comparación a ir a un campo y estar bajo la inclemencia del sol y bajo la vara de un capataz, pues bueno, hay una gran diferencia. En ese sentido, José estuvo en la casa de Potifar, su amo, debido al cuidado providencial de Dios. ¿Quién hace que José llegue a la casa de Potifar? ¿Quién hace que llegue de tal manera a hacer un servicio doméstico, un trabajo muy bondadoso? Dice el versículo 3 de Génesis 39, y vio su amo que Jehová estaba con él. Imagínense, este hombre religioso, era un hombre de alto rango, un hombre de la guardia secreta del faraón, un hombre no ignorante, un hombre con entendimiento, con conocimiento. Y él dice, de acuerdo a la palabra, su amo vio que Jehová estaba con José, y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aunque había cambiado la condición de José, obviamente salir de la casa de su padre, de gozar de los beneficios de la casa de su padre, ahora José pasa a un estado distinto, a una condición distinta. Cambió su condición de un hombre libre a un hombre esclavo. Salió de las costumbres de su padre bajo el temor de Dios a una casa de un hombre religioso pagano. Pero en medio de eso, aunque cambia la condición física, José no cambió en espíritu. No cambió en espíritu. Eso es algo que lo llevamos muy adentro. Esa es nuestra riqueza. Es la bendición de Dios en nosotros, y es lo que nos determina al final del día quiénes somos en nuestra manera de actuar. Lo que proyectamos hacia afuera es lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. José era un hombre temeroso de Dios. José era un hombre entregado y consagrado a Dios. Y si bien es cierto, todo lo físico había cambiado, pues lo interno seguía intacto. Su condición espiritual estaba ahí. Él fue despojado del vestido que le había adornado su condición, su persona, un regalo de distinción que en un momento dado se lo dio su padre, a diferencia de sus hermanos. En medio de ello dejó ese vestido, fue despojado de esa prenda preciosa, pero jamás fue despojado de las gracias morales que distinguen su carácter. Recuerda que la humildad no tiene nada que ver con lo externo, sino con el corazón.
El corazón de un hombre temeroso de Dios es un corazón rendido a Él, es un corazón que se postra delante de Dios, es un corazón dependiente de Dios, y eso no lo podemos nosotros ver visualmente por la apariencia de la ropa. Él fue despojado de aquel vestido distintivo de Él, pero jamás fue despojado de la gracia moral interna en su carácter. Separado de su Padre sobre la tierra, pero seguía viviendo en comunión con su Padre en el cielo. Físicamente su Padre terrenal había quedado muy lejos, pero su Padre celestial lo acompañaba donde quiera que José estuviera, como a ti y a mí en estos tiempos. En casa de un idólatra como Potifar, José continuaba como un verdadero adorador de Dios. Cuando escuchamos la palabra adorador, se nos viene a la memoria aquella conversación que tuvo Jesús con aquella samaritana. El Señor, Dios es espíritu y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sin importar lo externo donde estaba atravesando su vida José, él seguía adorando a Dios y se seguía comportando como un verdadero hijo de Dios. Pues la prueba de José fue probablemente peor que cualquier prueba que usted y yo hayamos experimentado en nuestra vida. Porque yo le aseguro que ninguno de los presentes ha sido vendido como esclavo. Y le puedo asegurar que ninguno de sus hermanos han planeado matarlo. Y que ninguno de nosotros sabemos lo que es ser vendido como esclavo en una tierra extranjera. ¿Qué significa esto? Que lo más seguro es que ninguna prueba que nosotros hayamos enfrentado en nuestras vidas podría ser peor que lo que experimentó José. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Dios no abandona a sus hijos jamás. De principio a fin, Él es el alfa y la omega. Y en Él no hay sombra de variación. Y Él ha prometido estar con sus hijos todos los días de su vida. Amén. En ese sentido, Dios no lo abandonó ni siquiera un momento. Lo que sí podemos ver es que Dios permitió que José fuera un esclavo por un propósito mayor, algo que en ese momento José no entendía. Tal vez ninguna de las personas a nuestro alrededor pudiera entender aquello sin el contexto completo. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Los que amamos a Dios sabemos que debemos esperar siempre lo mejor de Dios para nosotros, aunque terrenalmente las cosas suenen negativas. Porque si bien es cierto, Dios permitió que José fuera un esclavo, entonces sería un esclavo próspero, sería un hombre próspero aún en esa condición. A menudo nosotros nos quejamos. ¿Cuántas veces nos quejamos? Nos lamentamos, renegamos por alguna situación somera, superficial, coyuntural, y no nos atrevemos a ver la magnitud de la gracia inmerecida de Dios sobre nosotros. Cuando nos quejamos de que Dios nos haya puesto en un lugar terrible o difícil, ¿cómo le dolerá el corazón a Dios? El desconocimiento, amados hermanos, pasa la factura alta. Porque la queja trae ruina, la queja es ingratitud, la queja y el lamento es decirle a Dios todos los días, aunque sin palabras, decirle: Dios, tú no has cumplido tu palabra. Y Dios no es mentiroso, pues Dios ha prometido estar con nosotros. Lamentablemente nosotros queremos entender a Dios. Y ese es el problema del ser humano, tratar de entender a Dios, pues tú y yo no estamos llamados a entender a Dios, sino a obedecerle a Dios. Y el Señor dice: da gracias en todo tiempo. El Señor es el que te dice: yo te he dado un no temas cada día del año para que te acuerdes de mí. No puedes temer, porque yo soy Jehová de los ejércitos, que estoy contigo, yo te amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu torre fuerte, yo soy el que está contigo todos los días de la vida. En medio de ello, la voluntad de Dios es que confiemos en Él. Confiemos en Él para bendecirnos donde quiera que estemos. Vamos a ver Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8.
un texto muy, muy referenciado y creo que memorizado por aquellos que se han apropiado de esta promesa. Esta es una de las promesas de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¡Qué hermoso! ¿Dónde están los que confían en Jehová? ¿Dónde están los que en este día dicen, yo confío en Jehová? Si usted confía en Jehová, mire lo que dice la palabra, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Qué promesa poderosa! ¡Qué promesa! El Señor quiere que tú y yo vivamos confiando en Él. Pues si bien es cierto, el mundo mide el éxito de una manera distinta como Dios lo mide. Pues el hombre llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El mundo mide el éxito entre más logramos, más obtenemos riqueza. Mientras esté rodeado de personas importantes e influyentes, puede sentirse importante y listo entonces para lograr también un favor. Hay personas que te están viendo por la marca de ropa, por el perfume, por tus zapatos, por incluso hasta los lentes, como si eso fuera realmente bendición o éxito. Es todo lo contrario. Hay gente que está pensando que para ser importante en este medio social tienes entonces que también caminar con gente importante. Hay gente que se siente importante porque se tomó un café con alguien que tiene por ahí 2 gramos de fama. O por alguien que obviamente tiene un apellido redundante. ¿Eso será realmente sentirse exitoso? Pues el éxito de un hombre no se mide así. Se mide, amados hermanos, por lo que Dios hace en esa persona. Y lo más importante para medir el éxito desde el punto de vista cristiano es que tú sientas paz. Como aquella paz que David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese es un hombre de éxito, esa es una mujer de éxito, ese es un hombre que confía y se deposita en aquel que todo lo puede, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios vivo y verdadero. Eso es éxito en la vida de una persona, que pueda acostarse sabiendo que se acuesta, que duerme, que se levanta, porque Jehová es su sustento. Eso es éxito en este medio. Para muchas personas equivocadamente, porque dicen, no tienes un apellido bueno, o no tienes dinero, o no tienes activo. Entonces dicen ellos, eso es fracaso. Es todo lo contrario, porque el reino de los cielos no se mueve de la manera como el hombre lo quiere medir el éxito. Dice Isaías 64:6a, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿De qué éxito puede hablar el sistema en este mundo? ¿De qué éxito? Por eso es que hay mucha gente que vive enferma por alcanzar el éxito y se desgasta y se destruye y destruye su familia, porque ellos con principios maquiavélicos dicen el fin justificará los medios, abandonan su hogar, abandonan su propia vida, abandonan a las personas que más les quieren, solo por el hecho de alcanzar el éxito o el sueño de lograr algo en esta vida, en la tierra. Pues déjame decirte que si ya Cristo Jesús está en tu vida, tú eres un hombre y una mujer de éxito por la eternidad. Porque si Dios está con nosotros, amados hermanos, lo tenemos todo y no nos hará falta nada. Dice Filipenses 3:8 para complementar lo que Isaías nos dice en esta mañana: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Qué hermoso es el poder escuchar las palabras inspiradas a la vida del apóstol Pablo, un hombre que obviamente lo tenía todo, pero lo deja claro, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un hombre que lo dejó todo porque sabía que si tenía a Cristo en su vida, si tenía a Dios en su vida, pues todo lo demás quedaba en nada. El Señor hoy quiere recordarnos, amados hermanos, que la gracia nos posiciona. La gracia nos posiciona, la gracia nos aparta. El Eterno todo lo que hace en nuestra vida es con el único propósito de que su nombre sea honrado y también glorificado. Pues a José lo sacó del confort de su casa, lo sacó
del regazo de su padre, lo sacó de su costumbre, lo sacó de su comodidad, lo sacó incluso y lo apartó del odio que tenía y el celo que tenían sus hermanos por él. Lo sacó de todo eso, lo apartó e incluso también de los demás esclavos. A José no fue a un lugar hostil. José fue puesto en una casa a hacer un trabajo para la honra y gloria de Dios, y lo vamos a ir viendo más adelante. José lo fue apartado de parte de Dios, de los demás esclavos, y lo llenó de muchas bendiciones. La palabra nos dice que el favor de Dios era tan fuerte en la vida de José, tan fuerte en la vida de este hombre, que Potifar lo hizo mayordomo, administrador de todo lo que él tenía, y lo puso sobre todos sus bienes. Absolutamente todo estaba puesto en las manos de un joven de ¿cuántos años? 17 años. ¿Quién puede hacer eso? La gracia del Señor, el amor del Señor, la benevolencia del Señor. Por un lado, la gracia nos posiciona. Por otro lado, la gracia nos bendice. La gracia nos bendice, amados hermanos. Es el otro estado que tenemos el día de hoy que tener muy claro. En la vida de José vemos la gracia, vemos el favor divino y merecido sobre la vida de este varón, que lo aparta del odio, lo aparta del resentimiento, lo aparta de la tortura, lo aparta de todo aquello para un propósito mayor. Entonces, primero la gracia que nos posiciona, y ahora la gracia que nos bendice. Vamos a ver los versículos del 4 al 6 de Génesis 39. Y dice la palabra del Señor: así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? A causa de José. A causa de José. Dice algo más: y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vemos entonces a un joven de 17 años que la estaba pasando muy mal ante los ojos del hombre, ante los ojos de que comienzan a ver humanamente todas las cosas a su alrededor. Probablemente, si José hubiese vivido en este tiempo, todos los fariseos de esta época hubiesen dicho: José está en pecado, arrepiéntete de tus pecados. Porque solo vemos por vista, no vemos por fe. No vemos más allá el propósito de Dios. Debido a la bendición de Dios y a la fidelidad de José, porque es importante tomar en cuenta que la fidelidad, que la obediencia de este joven de 17 años hizo posible que Dios lo bendiga a él. Dios hizo que José tuviera una posición más elevada, incluso como esclavo, porque en la casa de Potifar habían más esclavos, pero a José lo puso sobre todos los esclavos, lo puso a administrar todos sus bienes, lo puso a administrar toda la casa. Imagínense todo el privilegio en medio de una situación adversa. José era bendecido. Hubiera sido fácil para José hacer lo que tal vez a menudo hacemos cuando las cosas no nos van bien. Tal vez aquella posición: ¿sabe qué, Dios? Olvídate nada más, olvídate de todo. Ya estoy aquí atravesando esta situación difícil. Adiós, mundo cruel. José no tomó esa posición. Al final muchos lo hubiesen justificado diciendo: él era un esclavo, fue vendido, era odiado, su familia no lo quería. Tal vez lo hubiesen justificado si José hubiese tomado una actitud negativa y opuesta realmente a lo que todo hijo de Dios debe de presentar delante del eterno y soberano Dios. Pero José tenía algo maravilloso,
creía que Dios podía bendecirlo aún en medio de esa situación difícil. Se necesita realmente fe para creer que en medio de un problema, en medio de una enfermedad, en medio de no tener trabajo, en medio de tener una crisis emocional en la familia, a veces de tener tantos problemas, para mucha gente le es difícil creer de que Dios ahí lo puede bendecir. Pero este hombre sí creía en eso. Este hombre sí estaba creyendo que Dios lo podía bendecir ahí donde estaba, en condición de esclavo. Así que no esperó por una mejor situación para ser bendecido por Dios. Él estaba consciente que si seguía obedeciendo a Dios, si seguía adorando al Dios vivo y verdadero, si le seguía siendo fiel, Dios lo iba a bendecir en esa condición. Puso en práctica lo que su padre pudo transmitirle en conocimiento por la experiencia que Jacob tuvo en la casa de Isaac. Acuérdense que ya José salió en la adolescencia de la tutela de su padre. Pero tal vez en esos 17 años, y probablemente desde muy pequeño, él comenzó a aprender de la experiencia de Jacob. No solo en la casa de Isaac, sino también en la casa de su suegro Labán. Pues Labán lo explotó al yerno, que era Jacob, por 14 años. Pero en medio de todo eso, Jacob tenía grandes anécdotas y experiencias que en medio de las situaciones difíciles y adversas, Dios te puede bendecir, como lo hizo con Jacob. Pues este hombre llamado José, claro que tenía experiencia desde su padre. Bajo el mismo principio, la bendición puede ser traída a nuestras vidas en todos los aspectos debido a nuestra santidad. Y es importante, si usted está atravesando por medio de una prueba adversa, difícil, o por la consecuencia de una decisión tomada negativamente, pues en medio de eso, cuando usted está con un corazón contrito y humillado y se acerca al Señor, si es por consecuencia de una mala decisión, usted se arrepiente. Y si es por enfrentar una prueba donde Dios tiene un propósito para su vida, para madurez, y usted sigue viviendo en santidad, pues Dios lo va a honrar. Pero muchas veces nuestro comportamiento es todo lo contrario. Estamos en medio de una prueba y cautizamos más la situación, porque comenzamos a soltarnos de la mano de Dios y queremos caminar como a nosotros nos plazca. Queremos tomar decisiones dándole la espalda a Dios, nos resentimos, nos alejamos de la palabra, dejamos de orar, dejamos de buscarle. Y cuando usted y yo comenzamos a tomar esta actitud, pues obviamente no estaríamos caminando en santidad. Este hombre sí sabía la necesidad de mantenerse puro delante de Dios a pesar de la situación, de seguir adorándolo en medio de la casa de un hombre idólatra. José se mantenía íntegro. José decía: mi mirada no está puesta en esta casa ni está puesta en el dueño de esta casa, mi mirada está puesta en el Dios eterno. Muchas veces nosotros vemos la casa de Potifar como este mundo, como esta sociedad, o podemos ver también la relación de quien gobierna este mundo, que es Satanás. Pues si usted va a comenzar a mirar los consejos de Satanás y va a comenzar a mirar la casa que representa este mundo, pues déjame decirte que te vas a hundir más y más y no caminaremos en santidad. Lo más importante, como bien lo dice el Señor, poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en Jesús, poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. José no puso la mirada en Egipto, no puso la mirada en Potifar, no puso la mirada en la casa. José puso la mirada en Dios y su santidad seguía íntegra delante de Dios. Claramente José llegó a la cima, y llegó a la cima, pero a este hombre le tomó muchos años, le tomó un tiempo para que esto sucediera. Pues hemos en reiteradas ocasiones dicho que José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Podemos verlo en Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y aquí dice: y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y ahí está la razón por la cual José se hizo acreedor al odio, ¿sí? Y dice la palabra: e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Entonces aquí tenemos un dato importante: 17 años.
Y la palabra nos dice también que cuando él llega ya a tomar en firme toda la bendición que Dios le había dado para algo mucho más grande, que no tenía que ver precisamente con José y sus hermanos, sino algo más grande aún, dice la palabra que cuando Faraón lo promovió a José, él ya tenía 30 años. Usted, como buen matemático, dice, si era 17 cuando fue vendido como esclavo, ya tenía 30 cuando lo promovieron. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años? 13 años. Dice Génesis 41, 46, era José de edad de 30 años, solo para que usted vea el número. Era José de 30 años, no nos estamos inventando. Eran años como los que usted y yo hoy experimentamos. 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Dice también que la palabra, para ir sacando y desagregando los números, si ya sabemos que han pasado 30 años desde que llegó a Egipto y desde que Faraón lo promueve, ¿cuánto tiempo estuvo en la casa de Potifar? Pues bueno, la Biblia también nos dice en el versículo 1 de Génesis 41, aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Habían pasado 2 años. José estaba en la cárcel. 2 años había pasado en la cárcel. Entonces, si a esos 13 años, cuando llegó ya a Faraón y lo promueve, le quita 2 años, ¿cuántos años habían pasado él en la casa de Potifar? 11 años. Imagínense toda esta cantidad de números y datos que son importantes para tu vida y la mía. Son importantes. José entonces estuvo en la casa de Potifar durante 11 años. Le tomó 11 años para que la medida completa de la bendición de Dios se realizara en la vida de este hombre. Y no es que las cosas iban a ser más fácil, porque durante 11 años José fue perseguido, amados hermanos, por el diablo a través de la mujer de Potifar, que lo acosaba, que lo asediaba. Y José se mantenía, y cada vez que venía la mujer de Potifar, probablemente José salía por otro lado. Él huía de la tentación, él clamaba a Dios, dame fuerza, soy un hombre de carne y hueso, y esta mujer me asedia todos los días. Pero José sabía que si él sucumbía a la tentación, la bendición de Dios dejaría de llegar a su vida. 11 años este hombre estuvo siendo formado en la misma mano de Dios por su carácter. Un carácter que Dios estaba explotando en la vida de este hombre para ejemplo de la generación actual, para la iglesia. Porque a veces decimos, bueno Señor, tú conoces que soy hombre débil, y se entrega por completo a su debilidad. Pues José, 11 años en la casa de Potifar, estuvo peleando y peleando la buena batalla todos los santos días para mantenerse puro, para mantenerse santo, para mantenerse agradable a los ojos de Dios. 11 años parece mucho tiempo. Muchos piensan que si el avance es de Dios, tiene que venir rápidamente. Por lo general el joven se justifica, y el joven quiere ahora todo como en las redes sociales. Yo me acuerdo aún de mi niñez, que cuando usted quería conversar con alguien que estaba fuera del país, probablemente usted enviaba una carta y después de 2 meses le llegaba la respuesta. O si era una llamada internacional, era todo un operativo para que en esa época la empresa de telecomunicación le pueda pasar una llamada. Hoy en día usted coge un mensaje y está hablando con alguien en China en cuestión de segundos. Todo es en tiempo real ahora. La comunicación ha avanzado tanto, y por eso creemos ahora que Dios también tiene que estar a vanguardia con la telecomunicación. Entonces queremos que si yo clamo hoy, Señor, hoy mismo bendíceme. Y no funciona así. Muchos piensan de manera contraria. Puede parecernos así desde la perspectiva humana, pero no en la de Dios. Normalmente Dios permite que las cosas buenas se desarrollen lentamente. Dios actúa de una manera inescrutable. Los propósitos de Dios son inescrutables. Los propósitos de Dios son sobrenatural. Porque alguien hubiese dicho, ¿y por qué es mejor esperar hasta los 30 cuando pudo haber sido a los 18? En la mayoría de edad ya José pasaba a ser el segundo a cargo de Egipto.
pues no es lo que tú y yo creemos o lo que queremos, es lo que Dios ha determinado en su perfección absoluta. Todo Dios lo hace perfectamente. Y vemos algo en el versículo 6 que acabábamos de leer, de Génesis 39, que dejó todo lo que tenía en mano de José. Todo. Durante 11 años en la casa de Potifar, José era el administrador total, absoluto de todo lo que había en la casa de Potifar. Y algo se le había negado a él, que era la esposa de Potifar. Era la esposa de Potifar. Imaginemos a José como una persona que trabaja duro. 17 años, hoy muchos de 20, 21, 22 años les pesa la vida. Pues este joven le tocó trabajar duramente desde los 17 años. Cuando llegó a Egipto estaba en una gran desventaja. Primero, no sabía nada de la lengua, o sea, el idioma. No sabía nada de la cultura. No conocía las costumbres o forma de hacer negocios. Tuvo que levantarse temprano. Tuvo que esforzarse el doble. Tenía que quedarse hasta tarde para hacer su trabajo y aprender las formas de cómo hacían las cosas los egipcios. De sacársele el sombrero a este hombre. Muchos hoy son dame, pide, quiero recibir, y no hacen nada por buscar la presencia de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y este hombre, en principio y de manera maravillosa, en todos sus actos de vida, él buscaba primero a Dios porque le adoraba. Y Dios le dio la capacidad de aprender otro idioma. Dios le dio la capacidad de administrar. Dios le dio la capacidad de ser un hombre que sobresalga sobre todos aquellos en la casa de Potifar durante 11 años. Hay un comentario de Martín Lutero que dice: por lo tanto, José no solo fue bueno y casto, o sea, puro, y no solo presentaba con diligencia oraciones a Dios por su amo, por el rey y por toda la tierra de Egipto, sino que también era un supervisor muy vigilante y un administrador de las tareas domésticas. O sea, no solamente oraba, él también actuaba. Este hombre realmente deja de ver muchas cosas positivas para nosotros, para los jóvenes de esta época, para los adultos de esta época, para todo cristiano en esta época. Él era un hombre que recibía la bendición de Dios porque se mantuvo casto, honesto, puro y caminaba en santidad, a pesar de la presión del sistema, del entorno y del contexto. La Biblia no dice que él durante esos 11 años sucumbió ante la tentación. Él se mantuvo listo. Así que si usted quiere alcanzar sus proyectos, sus anhelos, pues ya sabe lo que tiene que hacer. La gracia de Dios nos va a bendecir porque nos ha posicionado en el camino del eterno, pero tú y yo tenemos que hacer día a día nuestra parte, esforzarnos por mantenernos en ese caminar. Dice la palabra que José era hermoso. Imagínese, hermoso. Cuando usted viene a la palabra hermoso, es un hombre, pues bueno, la palabra dice hermoso, semblante, su apariencia. Y yo creo que por eso tal vez la mujer de Potifar lo asediaba y lo seguía. Cuando usted se ve al espejo en la mañana, usted se ve como un hombre y una mujer hermosa, ¿no? Por la gracia de Dios, por la bendición de Dios. Y usted cuando se mire jamás vaya a decir qué feo que amaneció. Diga, qué hermoso que soy por la gracia del Señor. Pues así es, hermano. Tú y yo somos hermosos también. Lo interesante es que la apariencia de José es de mención especial porque solamente la Biblia habla de 3 hombres hermosos. Mira que ni siquiera del Señor Jesús se habla que era hermoso. Pero sí se habla de David, sí se habla de Absalón y también se habla de José. Estos 3 hombres tienen una mención especial frente a su apariencia. Era de un hermoso parecer. Y la palabra dice, para referencia en 1 Samuel 16:12, solo para que usted vea lo que dice la palabra: envió pues por él e hizo entrar cuando llegó a la casa de Isaí, Samuel, ¿no? Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer cuando hablaban de David. Imagínense, ¿no? Yo me identifico con el nombre de él, no sé con el resto, pero eso dice la Biblia, que David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y su hijo no era la excepción. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 14:25, cuando habla de Absalón.
y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Qué increíble, ¿no? Qué increíble lo que Dios logra. Ahora, si regresamos a José, podemos decir que José era un hombre bendecido de adentro hacia afuera. Porque ¿de qué puede servir que usted sea muy hermoso, muy catiro, ¿sí?, muy esterilizado y todo lo demás, si por dentro está sucio y contaminado? ¿De qué puede servirle que usted se mire todos los días al espejo como que eso lo va a hacer más guapo? Porque hay una edad en la vida del hombre que pasa más en el espejo que en cualquier otro lugar, ¿no? ¿De qué le puede servir eso si su corazón está roto, si su corazón es desagradecido con Dios, si su corazón está lleno de inmundicia? La vida de este hombre era hermosa por dentro y era hermosa por fuera. La gracia del Señor nos bendice integralmente, de tal manera que su aspecto, amados hermanos, cuando la gente lo vea, vean usted, como siempre me recuerdo de Jesús cuando miraba a Natanael, he ahí un verdadero israelita. Qué hermoso es saber, amados hermanos, que lo que ocurre adentro trasluce afuera, que cuando la gente lo vea, vean usted a alguien agradable, alguien que proyecta amor, alguien que proyecta paz, sin importar la condición por la cual usted está atravesando. Porque a veces nosotros atravesamos una prueba y andamos con una cara, amados hermanos, como que usted tiene que sonreír, usted tiene que agradecer a Dios, porque esa es la buena voluntad de Dios para con usted en Cristo Jesús por lo que está atravesando en ese momento. Dele gracias al Señor que lo tiene a Él de su lado. Busque en Él, sonría y viva la vida como José la vivía. Porque ¿quién de ustedes a los 17 años siendo vendido como esclavo, odiado por sus hermanos, ir a la casa de Potifar como esclavo y hacer cosas que usted creía que iban a ser distintos? Porque José era soñador. José soñaba con lo que Dios le había puesto en su corazón, que un día él iba a estar incluso sobre su propia familia. Pero él nunca renunció a sus sueños. ¿Cuál es nuestro sueño en este momento? ¿Con qué usted está soñando? ¿Con lo que va a comer mañana? ¿Con lo que se piensa comprar en diciembre? ¿Con lo que quiere estudiar para una carrera? ¿Cuál es su sueño? Su sueño tiene que ser, amados hermanos, grande en Dios. Y la mejor manera de soñar en Dios es permitirle a Jesús que viva su vida en y a través de usted, para que usted experimente la vida plena que tiene que ver con la eternidad. Pero usted no se detenga, amados hermanos, en minucias de este mundo, a pedir migajas de este mundo, a contentarse con las migajas del diablo. Usted tiene que soñar y saber que si Dios le ha dado a usted un sueño para que lo cumpla, amados hermanos, como propósito de Dios en esta tierra, usted tiene que seguir creyendo en Dios. José nunca renunció a lo que Dios le permitió soñar. Si usted el día de hoy pone sus sueños en Él, a pesar de todo lo oscuro que pueda ser el día a día o lo adverso, tenga fe de que Dios lo va a cumplir. La gracia de Dios nos bendice. Y finalmente la gracia que nos hace un canal. Nos posiciona, nos bendice, pero nos hace un medio. Un canal es un medio. Usted tiene la idea de lo que es un canal. Si usted ha ido por el campo o si usted ha ido a alguna parte donde hay riego, sabe que se hace un canal para enviar por ese canal vida, que por lo general es el agua. Y la producción, pues obviamente, de lo que aspira el dueño de esa tierra. En este sentido, la gracia que nos hace un canal significa que todo lo que Dios trae a nosotros lo va a multiplicar para la gente que está a nuestro alrededor. Lo va a multiplicar. Somos agentes multiplicadores de la gracia del Señor. Y dice Génesis 39:5, lo vamos a recordar: aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. José era el canal. José era el canal. Y qué interesante que Potifar era un hombre pagano, era un hombre incrédulo. Por eso yo creo, sin temor a equivocarme, que donde hay un hijo de Dios hay bendición. No sé si pasa en su casa, ¿no?
Pero donde hay un hijo de Dios hay bendición. ¿No le convence? Donde hay un hijo de Dios hay bendición. ¿Sabes por qué? Porque Dios está ahí. Dios está ahí. Si en la casa de Potifar hubo bendición, ¿cómo no va a haber en la suya? ¿Cómo no va a haber en la suya la provisión de Dios, la misericordia de Dios cada día, mirando, oyendo todo lo que desde ese lugar se eleva como culto racional al que vive y reina por los siglos de los siglos? La palabra es clara, lo que dice aquí: Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Pues si usted está trabajando en una empresa, esa empresa va a ser bendecida a causa de que hay un hijo de Dios en ese lugar. Yo no creo en temas de astrofísica, ni de atracción, ni nada de esas cosas. Soy renuente a todo eso y siempre lo desecho de mi vida. Pero yo tengo la convicción que cuando yo llego a un lugar a comer y está vacío, pues hermano, no falta cuestión de minutos que se llenó y se abarrotó ese negocio. Y no porque me crea alguien especial, pero soy un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, créale al Señor que usted va a ser un canal, amado hermano, para llevar bendición. La bendición de Dios que está sobre usted. Dice algo más la palabra: y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, si lo traemos a Potifar a estos tiempos, y diría: me saqué la lotería. Eso diría Potifar. Él veía cómo Dios bendecía su casa y todo lo que tenía, pero no era por lo que Potifar hacía, sino por la gracia de Dios sobre José. Podría ser, y probablemente fue, que una bendición especial, milagrosa, fuese derramada sobre un joven, pero no cualquier joven, un joven de Dios, que tan fielmente servía a Dios en medio de las desventajas de su posición. Y yo quisiera compartir contigo lo que se dice de la gracia sobre José. Pues dice que la gracia sobre José se manifiesta en cómo, a pesar de las adversidades y la crueldad de sus hermanos, Dios lo guía, Dios lo protege, permitiéndole desarrollar sus talentos. Porque José lo que estaba desarrollando era sus talentos en la casa de Potifar, donde estuvo 11 años. Y también dice desarrollar sus talentos para interpretar sueños, para proveer para su familia durante una hambruna, salvando así no solo a sus parientes de la muerte, sino cumpliendo la promesa divina de Dios de formar una gran nación. Porque nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿y por qué todo se tiene que limitar a la casa de Potifar? Pues déjame decirte que desde ahí comenzó, ese era el comienzo de la bendición que iba a venir, no solo sobre la casa de Potifar, sino también sobre Egipto y también sobre la casa del padre de José. Y esa provisión, amados hermanos, es porque Dios dice: con amor eterno te he amado. Dios jamás desampara y jamás dejará a sus hijos. Dios había dado una promesa a Abraham, y ese era obviamente el bisabuelo de este joven de 17 años que tenía en sus manos lo que Dios había entregado, un sueño para preservar la vida. Sería útil también de notar que semejante bendición generalmente va a seguir el curso de las cosas, y en esa época y en esta no habría diferencia. Los amos mundanos y malvados siempre admiran y siempre van a respetar la devoción de un siervo que ama a Dios. Potifar respetaba eso en la vida de José, cuando sobre todo ven apoyada aquella profesión por principios de conciencia y por una vida consecuente. Si usted honra a Dios, si usted le sirve a Dios fielmente, en el lugar donde usted encuentre, siempre va a haber el favor y la gracia de Dios sobre usted ante todas las personas que alrededor suyo se encuentren. Por eso usted es posicionado, es apartado. Por eso usted es bendecido, pero también se convierte en un canal de bendición para aquellas personas que alrededor suyo se encuentran. Potifar le dio un encargo de su casa. Y claro está que no sabemos
¿con qué empleo entró al servicio de Potifar? No sabemos si empezó limpiando los baños, o limpiando la cocina, o sirviendo la mesa. Pero hay algo que es importante de determinar, y es el ojo observador de su señor, de Potifar hablando, cuando descubre cualidades en este joven importantes y le hizo su servidor principal, y no solamente eso, sino también confidencial. En medio de todo esto y de manera definitiva, este progreso extraordinario de José fue obra ¿de quién? De Dios. Porque recuerde que la gracia es un regalo, es un don gratuito de Dios que permite salvación, que permite perdón y que permite participación de la vida divina. Y todo esto por Cristo Jesús, en nosotros. En ese sentido, lo que vemos acá es que todo lo que pasaba en la vida de José no era como muchas veces la gente distorsiona. Yo tengo esto porque me lo he ganado con el sudor de mi frente. Yo tengo esto porque me quemé las pestañas. O yo tengo esto porque soy inteligente para los negocios. Pues déjame decirte que hay que bajarse de aquella nube, porque es solo por la gracia y la misericordia de Dios que tenemos lo que tenemos, somos lo que somos y tendremos lo que tendremos, porque Dios actúa de esa manera, en gracia y misericordia. Un regalo que no merecemos y no lo podemos ganar. Es solo la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que tenía que tener claro Potifar, aunque él pensaba que era el resultado de sus observaciones en cuanto a la prosperidad asombrosa que lo acompañaba en todo lo que hacía José. Pero no era así, era Dios detrás de toda esta escena para un fin mayor, que tal vez en ese momento ni José lo entendía, peor Potifar lo iba a entender, porque no sabían lo que iba a ocurrir 13 años después. No sabían lo que iba a ocurrir. ¿Usted sabe lo que va a ocurrir de aquí a un año? ¿Usted se ha proyectado dónde va a estar en un año, en 5 años, en 10 años? ¿Dónde se ha proyectado? ¿Cuál es su perspectiva de vida? ¿Hacia dónde usted se está proyectando? Yo creo que todo buen cristiano no puede proyectarse en esta tierra, sino proyectarse en la nueva patria celestial, donde nos espera, amados hermanos, una nueva Jerusalén. Donde tú y yo sabemos, amados hermanos, que vamos a estar gozándonos delante de la presencia del eterno y soberano Dios. En medio de ello, la palabra es clara y dice Efesios capítulo 6, versículo 7. Quiero que lo leas conmigo para que te acuerdes. Cada vez que te toque pasar una pluma, pasar una copa, sí, pasar obviamente una canasta, cada vez que te toque servir en la mesa de tu casa, cada vez que te toque planchar una prenda de vestir de otra persona, cada vez que te toque limpiar algo de tu casa, cada vez que te toque predicar la palabra, cada vez que te toque entregar un tratado, cada vez que te toque hacer algo, dice la palabra, y vamos a leerlo todo, dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Cómo hay que servir? Es que ese texto es para el pastor, para los diáconos. No, ese texto es para todo aquel que se identifica como hijo de Dios. Usted lo hace en su casa, hágalo de buena voluntad. Usted va a servir a su esposo, hágalo de buena voluntad. Va a servir a su esposa, hágalo de buena voluntad. Va a servir a sus hijos, hágalo de buena voluntad. No le saque en cara nada a nadie, porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para el Señor y no para los hombres. José no estaba sirviendo a Potifar, José estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, y todo lo hacía de buena voluntad. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, nuevamente el apóstol Pablo enviando esta hermosa porción de la Biblia directo a la vena, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¡Qué hermoso! Así debe ser la actitud en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la situación que puede ser compleja, difícil o puede ser buena y agradable. En medio de todo, hagamos como el Señor dice. Su amo vio que el Señor estaba con él. Qué ojo clínico de este hombre al darse cuenta, porque era un hombre idólatra, un hombre pagano, pero en medio de eso veía que José era diferente y que definitivamente su Dios estaba con él.
Estaba con José, dice versículo 3 de Génesis 39, y vio su amo que Jehová estaba con él. Pregúntese en esta mañana, ¿su jefe sabe que usted está con Dios? ¿O que Dios está con usted? ¿Sus vecinos saben que Dios está con usted? ¿Su esposo sabe que Jehová está con usted? ¿Sus hijos saben que Dios está con usted? ¿Sus hermanos en Cristo saben que Dios está con usted? Porque el testimonio de este hombre era tan grande y tan poderoso que logró que Potifar pudiera comprender que solo Dios podía estar con él. Algo proyectaba José, algo proyectaba, algo había en su rostro, en su manera de hablar, en su manera de sonreír, algo había en él, que Potifar dijo, vio que Jehová estaba con él. Hay mucha gente cristiana en el medio que no se identifica, como hijo de Dios. Pero este hombre, desde que llegó a la casa de Potifar, tiene que haber dicho, bendito Jehová de los ejércitos. Y haber dicho, Jehová está conmigo, nada me faltará, Jehová es mi pastor. Y aunque ande en la casa de Potifar, Jehová estará conmigo. ¿Cómo habrá sido? Aparte de hablarlo, lo habrá vivido. Y por eso este hombre fue impactado con el testimonio de José. Muchos de los paganos reconocieron un Dios supremo y su providencia dominante en los asuntos de los hombres, aunque no lo glorificaron como Dios. Potifar, sin embargo, sin duda aprendería de José muchas cosas acerca del único Dios vivo y verdadero. Podría inclinarse a creer que el Dios de José lo bendijo por causa de este joven temeroso de Dios. Él bendice a los que bendicen a los suyos. Al final, para referencia, dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En medio de ello, amados hermanos, todo lo que pasaba en la vida de José era producto de lo que Dios hacía por gracia. Hay una barrera de protección. Ayer lo escuchábamos para los matrimonios bendecidos que estuvimos ayer. Ayer vinieron 12 matrimonios, 12 de más de ni se cuenta, ¿no? Pero gloria a Dios por esos matrimonios comprometidos con la causa de Dios. Matrimonios que saben que su matrimonio es especial para el Señor. Así que si usted se perdió el día de ayer por la razón que sea, no se pierda la próxima, porque fue de mucha bendición. Y en medio de ello, ayer se topó este texto, porque hay una barrera de protección alrededor de cada hijo de Dios. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo, amados hermanos. Y esta es la gracia del Todopoderoso. Y no hay nada que la cruce sin el permiso de Dios. Recordemos cuando Satanás quiso probar a Job. Y dice Job 1:10 lo siguiente: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Dios protege a sus hijos. Dios los guarda. Dios es su protector, su ayudador, su torre fuerte. Y eso lo vemos aquí en la misma palabra. Dice más adelante: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios cercó la vida también de José y no permitió que nada ni nadie lo dañe, ni ahí en la casa de Potifar, ni en la cárcel, ni en toda su vida en Egipto. Dios había cercado, había levantado vallado alrededor de la vida de este joven maravilloso, que posteriormente seguiría siendo canal de bendición para Israel. En aquel encuentro que tuvo siempre el Señor con José, permitió, hablando espiritualmente, hablando del tiempo de intimidad que tenía José con el Señor, siempre hubo la mano providencial que le aseguraba que él estaba a cargo de toda la causa de José. Al morir su padre, sus hermanos pensaron que José podría volverse contra ellos. Porque recuerda, amado hermano, que si usted es bendecido es para bendecir a otros. Y quiero terminar con este texto que dice en Génesis 50:20, cuando en medio de la situación tan difícil, porque todos los hermanos creían, ahora José se va a vengar de nosotros. Ahora José nos las va a cobrar una por una. Tal vez ellos pensaron que uno a uno iba a pasar al paredón.
Pero qué interesante ver lo que decía hace un momento, lo que internamente ocurría en la vida de José, su hermosura, su corazón, era lo que provocaba también externamente. Dice Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. José lo demostró desde el inicio, tal vez ahí en el pozo, tal vez ahí llorando, gimiendo, adolorido, resentido, sin comprender, confundido lo que sus hermanos habían pretendido hacer, matarlo. Posteriormente a eso, ser vendido, ser entregado como esclavo en una casa. En medio de eso jamás hubo en José resentimiento. Solo buscó la misericordia de Dios y lo hizo todos los días. La gracia de Dios nos posiciona, la gracia de Dios, amados hermanos, nos bendice, la gracia de Dios nos permite ser un canal de bendición para muchas personas. Y dice otra vez la palabra, para hacer lo que vemos hoy. Dios todo lo había encaminado para ver lo que hacemos hoy, para preservar vida. Un día Dios te sacó de la inmundicia, un día Dios te sacó de harapos, de esclavitud, de condenación, y te puso en el reino de su Hijo, para que tú hoy, amado hermano, puedas también hacer lo que José hizo, compartir, llevar la provisión en este mundo, y es el mensaje de Cristo. Que Jesús sea proclamado día a día en la vida de toda persona. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.